Hola, somos Adrián y Luisa y hoy os hablaremos sobre la sociedad civil. La sociedad civil es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria con el fin de crear una persona moral que no tiene un carácter meramente comercial, pero sí busca un beneficio lucrativo, así como repartir entre los distintos miembros las ganancias generadas. Este tipo de sociedad, hay que decir, que se opone a la sociedad mercantil. Además, la sociedad civil requiere de la voluntad de sus socios a la hora de actuar frente a terceros para consolidarse como una entidad. Como es una sociedad, hay que decir que forma parte de los grupos empresariales que contribuyen mediante el impuesto de sociedades. Tal y como mi compañera Luisa os explicará después, las sociedades civiles habrán de constituirse de dos formas: con carácter público, mediante escritura pública, teniendo personalidad jurídica y por lo tanto apuntándose en el registro mercantil, donde les dotarán de un número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad, o por el contrario, tener carácter privado y actuar sin personalidad jurídica, sino física, en nombre propio. Entre las múltiples características con las que cuenta la sociedad civil, podemos destacar, tal y como se observa en esta diapositiva, que para constituirse solo son necesarios dos socios, que dichos socios cuentan con responsabilidad ilimitada y responden con todo lo que han invertido y con todos sus bienes. Además, hay que decir y repetir de nuevo que pagan impuestos de sociedades y que pueden tener personalidad jurídica o no, según si son de carácter público o si son de carácter privado. Otra de las características más destacadas, y que es importante mencionar también, es que todos sus miembros deben registrarse de manera individual como autónomos y que este tipo de sociedad se rige por el Código de Comercio en la materia mercantil y el civil en cuanto a derechos y obligaciones. Por último, decir que existen varias formas de administrarlo en función del enfoque que se le quiera dar. Las principales ventajas de una sociedad civil son las siguientes: una constitución más sencilla y una gestión contable más simple que una sociedad limitada. No requiere un capital inicial y la cotización a la seguridad social se puede ver reducida en el caso de formar una sociedad civil con no socios y que nuestra aportación sea menor del 25%. Por lo tanto, nosotros tributaríamos el régimen general a la seguridad social y no en régimen de autónomo, que es el obligatorio para la constitución de esta sociedad. Por otro lado, las desventajas son la responsabilidad ilimitada de los socios, que responden con todos sus bienes ante deudas adquiridas con terceros, y que es menos permanente que una SL, por lo tanto, a la hora de solicitar un crédito podemos perder fiabilidad ante los bancos. Respecto a los posibles trámites para constituir una sociedad civil, cabe destacar el contrato de constitución, que como ya ha mencionado mi compañero Adrián anteriormente, puede ser público o privado según las partes implicadas, el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, que es lo que nosotros conocemos como el modelo 600, la solicitud del CIF, que sería la presentación de una solicitud 036 rellenada junto al modelo 600 y los actos constitutivos de la empresa, el alta en el IAE siempre y cuando nuestras cifras de negocios anuales sean inferiores al 1.000.000 de euros. Y ya por último, al ayuntamiento podemos solicitar una licencia de obras o una licencia de apertura dependiendo de si vamos a modificar o vamos a abrir un establecimiento para realizar nuestra actividad. Ya para finalizar, aquí tenemos algunos ejemplos de sociedades civiles de Castellón que siguen manteniendo su actividad hoy en día. Entre ellos podemos destacar el Pozo Peñarrocha, que se dedica a la captación, elevación y aprovechamiento de las aguas de este pozo para las fincas rústicas de sus asociados. También tenemos el despacho de abogados Caballero y Hortolá, que ofrecen un amplio abanico de servicios jurídicos, la Clínica Dental Martínez González, especializada en tratamientos odontológicos, y por último URBS Antigua, que es un estudio independiente de arquitectos y arqueólogos que ofrecen toda serie de intervenciones
y estudios sobre el patrimonio arqueológico y arquitectónico de Castellón. Y ya con esto damos por finalizado nuestra presentación sobre la sociedad civil.